Impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Aleluya. Una última adoración vamos a cantar. Amén. Hay poder. Allá abajo de esa hoja es un precioso coro de adoración. Dice, prepárate a recibir de Dios. El Espíritu Santo quiere llenarte de hoy. Dice quiere llevarte, pero no. Bueno, si no lleva, gloria a Dios. Prepárate a recibir de Dios. El Espíritu Santo quiere llenarte hoy. Adórale junto conmigo. Él tiene poder sobre el enemigo. Prepárate a recibir de Dios. El Espíritu Santo quiere llenarte hoy. Adórale junto conmigo. Él tiene poder sobre el enemigo. Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús, de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Prepárate, hermano. Prepárate a recibir de Dios. El Espíritu Santo quiere llenarte hoy. Adórale junto conmigo. Él tiene poder sobre el enemigo. Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. En ese nombre que sobre todo nombre hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Otra vez. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Allí donde tú estás, nombra al Señor. Dile Jesús. Jesús. Aleluya, Jesús. Salvador, nombre de poder. Abayasa. Nombre de poder, nombre de poder. Abayasa. Gloria a tu santo nombre, Padre. Aleluya. Glorificamos, Jesús. Gracias, Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder,
Gracias por ese nombre, ese maravilloso nombre. Y en el nombre de Jesús es que voy a compartir, vamos a compartir, vamos a recibir la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. ¿Sabe qué? Bendito sea, Señor, aleluya. Cuando estábamos cantando este coro, cuán diferente podría ser nuestro día, escúchame, si nosotros dependiéramos más del nombre de Jesús. Si cada cosa que nosotros hagamos la hiciéramos en el nombre de Jesús. Yo recuerdo a las hermanas reposteras, muy viejitas ellas, eran miembros fundadores de la iglesia, muy viejitas ellas, tenían que estar sentadas, no podían casi batir, pero aquella torta iba en el horno, en la cocina de Querosén, en la Volcán, así que ella acabé de darle, en el nombre de Jesús. Me dice, ay, ¿qué voy a poner? Mira, hermano, todo lo que nosotros hagamos en el nombre de Jesús. Quizás las cosas nos resulten más sencillas. Amén. Hoy vamos a terminar con nuestro tema finalmente. Le vamos a un descanso, el apóstol nos va a un descanso. Todo está perfecto que va a predicar, pero no va a predicar. No está en penitencia ni en disciplina tampoco. Vamos a un descanso. Amén. Y estuvimos nosotros hablando el otro día un poquito, seguimos hablando de ese verso, recuerdan, de San Juan, capítulo 3. Seguimos hablando de esa charla que Jesús tenía con Nicodemo. Yo realmente he quedado impactado, porque nosotros cuando empezamos a leer Juan 3:16, por lo general empezamos a leerlo a partir de ahí. Pero no nos damos cuenta que Juan 3:16 en adelante es el contexto de otros pasajes. Y después de Juan 3:16 al 21 hay otro contexto, que nosotros no podemos usar un texto para crear un pretexto como muchas veces. ¿No es cierto? Y vemos que ese título, Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Ese título, Casiodoro de Reina tuvo la buena voluntad de hacerlo, pero no es algo que ya viniera en las Escrituras. Yo tengo en casa la Biblia de 1569, que es la Biblia de Casiodoro de Reina. Cipriano de Varela la revisó en el 1602. Y se llama la Biblia del Oso, y la otra no me acuerdo, tiene un nombre muy lindo también, la de 1602. Y en esa Biblia usted no va a encontrar títulos. Pero aquí en la versión 60 y en otras versiones, por ejemplo en la Biblia de las Américas, usted no va. Por eso yo me desperté. Estaba leyendo la Biblia de las Américas y cuando estaba mirando este pasaje, como no tiene título, ahí me desperté de que Jesús le estaba haciendo una tremenda revelación a Nicodemo. No le estaba hablando a la gente, no le estaba predicando al pueblo, estaba cara a cara con aquel varón, ¿sí? Y estuvimos mirando un poquito cómo el Señor, ese verso del 3:14, que dice que si fuere levantado en la tierra sería atraídos, no exactamente, ese es otro. Dice, como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, en 3:14. Porque esa parte de ser levantado se nombra varias veces en las Escrituras, ¿sí? Entonces, cuando él decía eso, todos se tiraban los pelos, porque todos sabían qué era lo que significaba. Significaba que iba a ser crucificado. Como él, un rey de paz, la esperanza de Israel, iba a ser crucificado, ¿sí? Si no era un malhechor. Pero la palabra dice que no fue contado entre los malhechores. ¿Para qué? Para darnos vida, y vida en abundancia. Amén. Y estuvimos hablando que aquella serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque Dios es Dios justo, y el bronce en la Biblia, para hacer un repaso,
nos habla de la justicia de Dios. ¿Sí? Y Dios como un Dios justo, como el pueblo dice que se desanimó y empezaron a hablar mal de Moisés y a hablar mal de Dios. ¿Recuerdan en Números que vimos? El pueblo se desanimó y hablaron mal. Entonces Dios envió castigo. Las serpientes ardientes. Y ahí fueron a hablar como dice, ora para que las serpientes se vayan. ¿Por qué no fueron a pedir oración cuando estaban desanimados? Somos al revés nosotros. En vez de pedir oración cuando estamos en la mala, vamos a pedir. Pero claro, obviamente había algo que estaba mal en el corazón del pueblo. Eso era la pantalla, pero había algo que estaba muy mal en el corazón del pueblo, ¿sí? Entonces vemos que aquella serpiente, todo el proceso de la serpiente que estuvimos hablando, de cómo fue hecha, todo el proceso que pasó nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra, como el Hijo del Hombre, ¿sí? Y aquella serpiente dice que el que miraba a la serpiente era salvo de la picadura de la serpiente que era mortal. Entonces nosotros comenzamos a visualizar que fue Dios el que le dijo a Moisés que hiciera la serpiente de bronce. Y que tampoco era para adorar. Siglos más tarde vemos que el pueblo de Israel se había vuelto a tal idolatría que le adoraban y le servían y en sacrificio y le quemaban cosas a la serpiente de bronce. Pero nosotros estuvimos mirando algo muy importante, que es el trabajo del imitador. ¿Se acuerdan? Amén. ¿Quién es el imitador? Satanás. Satanás es el imitador, ¿sí? Mire, cuanto más usted está cerca del Señor, cuando más usted sabe de las cosas de Dios, Él va a hilar más finos sus engaños, para que nosotros entremos en esa trampa. Por eso, si usted permanece en ignorancia, bueno, entonces mejor permanecer en ignorancia. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que crezcamos, que sepamos y que aprendamos, ¿no es cierto?, sus caminos. Yo recuerdo que había gente en la iglesia que no iba a los cultos de enseñanza porque decía, no, dice, yo no voy, dice, porque Dios me va a demandar más y yo adquiero más conocimiento. Y Dios nos va a demandar por no querer tener el conocimiento. Dios nos va a demandar, porque todos rendiremos cuenta delante de Dios. Y en la justicia de Dios vemos que Dios envió, sí, porque hermanos, y como los compartí, el pecado no queda sin castigo. El Señor perdona nuestros pecados cuando venimos a Él, salta de la cuenta, pero una vez que comenzamos a caminar con Cristo, si nosotros le erramos, vamos a pagar las consecuencias. Y qué terribles son las consecuencias de algunas cosas. Tremendas, hermano. Tremendas. Sin embargo, el Señor es misericordiano. Le dijo a Moisés, hacete una serpiente de bronce, poner en un asta y todo aquel que la mire, ¿qué va a pasar? Va a vivir. O sea que en la justicia de Dios entra la misericordia de Dios. Si bien Dios es un Dios justiciero, hallamos que la gracia de Dios ya está manifestada en el Antiguo Testamento y ya está señalando. No, Jesús no sacó ese versículo de la galera. Él sabía muy bien que ese versículo se trataba de su persona. Por eso lo dijo. ¿Sí? Entonces, esa serpiente de bronce estaba señalando el futuro de lo que había de venir. Señalando el futuro de lo que había de suceder. Que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, iba a ser levantado. Amén. El Hijo del Hombre sería crucificado. Ahora, estuvimos mirando un poco el trabajo del engañador. Hace un tiempo ya, los arqueólogos descubrieron las ruinas del estanque de Betesda. Si usted va a pasear a Israel, le hacen un tour, le llevan donde está. Y recordábamos el paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Y el otro día leí una razón probable por la cual la gente iba al estanque de Betesda, porque ese estanque de Betesda no se hizo en el tiempo de los romanos. El estanque existe siglos, muchos siglos atrás. Porque dice que uno de los extremos del estanque
se lavaban las víctimas que eran quemadas en el sacrificio. Entonces la gente veía como algo, no sé, sagrado o algo, ir a meterse en esas aguas, porque como ahí eran lavados esos animales que iban a ser sacrificados por los pecados, por ofrenda de paz, que allí podían encontrar la salud. Ese es un poco la historia que puede ser del por qué existía el estanque de Betesda. Pero en los tiempos de Cristo, los romanos edificaron, ¿se acuerdan? Un estanque, un templo, lo que encontraron ellos, un templo sobre el estanque de Betesda. ¿A quién? ¿Se acuerdan el símbolo de la medicina? Sí. ¿Cómo era el símbolo de la medicina? Una serpiente. La serpiente. Palo y una serpiente. ¡Oh, casualidad! Entonces los romanos tomaron de los griegos mucha de la cultura y de los dioses, le cambiaron los nombres. El dios Esclapio, dios de la medicina de los griegos, y dios Esculapio, el dios romano de la medicina. De ahí ellos hicieron ese símbolo, oh casualidad, bastante parecido al símbolo de Jesucristo levantado, de la serpiente de bronce. Y ellos habían edificado ese templo al dios romano, Esculapio, sobre el estanque, ¿sí? Sobre la casa de gracia. Creo que era ese el significado, sí, casa de gracia. Un dios pagano, se quería poner como un dios pagano, tapar la casa de gracia, donde yacía, dice la palabra, multitud de enfermos, donde dice que descendió un ángel, movía las aguas, y el primero que descendía era sano. Pero a pesar de que había un templo al dios de no sé cuánto, a pesar de que se había construido todo eso, todavía la casa de la gracia estaba allí. Y el dador de la gracia entró. Allí donde el imitador mantenía cautivos a todas esas almas esperando. Fíjese que fue sanado hace 37 años que estaba postrado. Jesús no lo dijo si tenía fe. Jesús no le dijo arrepéntete de tu pecado. Jesús no le dijo nada, solamente le dijo, ¿quieres ser sano? Y dice, ¿qué pregunta me hace, Señor? Levanta tu camilla y andate. Y los fariseos, sabemos, se pusieron mal porque cómo iba a llevar la camilla el sábado. Yo digo, era motivo para alegría, era un motivo para que toda la ciudad saliera a festejar. Por eso vemos al dador de la gracia entrando en ese lugar. Yo les compartía mi testimonio, entrando a ese lugar, porque Él tiene toda autoridad, tiene toda potestad. Estuvimos mirando varios versículos sobre todas las cosas, sobre todo principado y autoridad. Y casi seguro que todos aquellos que estaban allí engañados, porque ¿a dónde iban a ir? Iban a ir a las autoridades religiosas a pedir salud, a pedir consejos. Ellos los despreciaban. Esta gente que no sabe la ley es maldita, decía. ¿A dónde? No había a dónde ir. Entonces, ¿dónde vamos? Allí, al Dios de la medicina. Hermano, está bien, vayamos al médico, hagamos los tratamientos, hagámonos los exámenes. Tenemos que usar tapabocas de nuevo y todo porque se está poniendo bravo otra vez. Mire, vacúnese, hagamos todo lo que el médico nos dice, siempre y cuando no nos diga alguna locura, porque a veces los médicos también se mandan, ¿no? Pero, nuestra vida primero tiene que estar en la mano de Dios. Porque el que tiene la última palabra no es Esculapio, sino que es el dador de la gracia. No es la medicina dice, hasta acá llegamos. Y muchas veces pareciera que el Señor está esperando ese momento para glorificarse y mostrar
Nadie puede explicar lo que sucedió. No teníamos ya más nada para hacer y sin embargo, y muchas veces, la mayoría de las veces no quieren reconocer que ha sido el poder de Dios que ha obrado por el dador de la gracia. Y seguramente todos aquellos que estaban allí, o la gran mayoría, habrán salido de aquel lugar detrás del Señor, al templo donde el Señor, la Biblia no lo registra, pero todos los tienen que haber visto, o la gran mayoría tienen que haber visto que aquel hombre se levantó. Después Jesús lo cuenta en el templo, dice, no peques para que no te venga algo peor. Opa. Así que a veces, muchas veces lo peor que puede venir, él hacía 37 años que estaba paralítico, y le dijo, no peques porque te puede venir algo peor. O sea que el pecado muchas veces, no siempre puede ser motivo de la enfermedad. Por eso cuando uno está enfermo, uno tiene que revisarse el corazón. Tiene que revisar su alma. Pero no revisárselo uno, ponerse frente al Señor. Sí, a ver, Señor, como dijo David, líbrame de lo que me es oculto. Líbrame de lo que me es oculto. Entonces, el imitador, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros estemos de una forma religiosa en el templo. Pero está allí debajo la casa de la gracia. Y está el dador de la gracia, donde nosotros podemos ir a encontrar salud. Salud espiritual, salud mental, salud física, salud en el hogar. Podemos encontrar salud, ¿sí?, en el dador de la gracia. Porque la gracia no está condicionada a un estanque. En aquel entonces el dador de la gracia andaba por la tierra haciendo bienes. No, la gracia ha sido derramada para toda la humanidad, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el apóstol Pablo dijo, si aún un ángel del cielo, yo mismo, predicar otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Amén. Tenemos nosotros la palabra más segura. Amén. Tenemos la palabra más segura. Claro, el símbolo de la serpiente, como nosotros vimos, es un símbolo de rejuvenecimiento, ¿verdad? De fertilidad, de salud, de prosperidad. Es justo lo que se está ofreciendo hoy en día, ¿no? Vení que vas a prosperar, que Dios te va a dar, te va a dar. Vos tenés que dar, pero Dios te va a dar, te va a multiplicar, te va a dar un apartamento, te va a dar una casa, te va a dar un auto, vas a viajar por acá y por allá. Eso es lo que hace el enemigo. Pero lo que hizo el Señor es para que nosotros podamos postrarnos delante de Él en agradecimiento por su inmensa misericordia. Y hablamos un poquito, para los que no estuvieron, lo que pasó con la vara de Moisés. ¿Recuerdan? ¿Qué le había dicho Dios que hiciera? Que tirara la vara como una señal delante del faraón. ¿Y quiénes vinieron? Los magos, los hechiceros, los brujos, podemos decir los macumberos, y tiraron las varas y se convirtieron. Entonces el faraón se endureció, pero la vara de Moisés se comió en las otras varas. Porque ahí vemos la autoridad y vemos el poder de Dios. Amén. Aleluya. Manifestándose sobre el ilimitador. Aleluya. Y hoy entramos a Juan 3:16. A mí, por lo menos en lo personal, he sido impactado porque Nicodemo era un maestro de Israel. Jesús no estaba tratando con cualquier persona. Sabía mucho la letra, pero la letra no le había dado vida porque él no conocía al Señor, no conocía a Dios. Conocía muy bien la ley de Dios. Hay mucha gente que conoce muy bien la ley de Dios, pero no conoce a Dios. Se ven los frutos, porque Jesús dijo que por los frutos los reconocerás. Entonces dice que saquemos ese título que puso Casiodoro de reina. O sea,
Nos pusieron a los títulos para que más o menos nosotros supiéramos de qué tema viene hablando. Pero cuando yo me di cuenta de que este verso, esta enorme verdad, en lo personal considero que este verso es el verso central de la Biblia, en lo que considero yo en lo personal. No sé, usted, este versículo se lo dice ¿a quién? A Nicodemo. A Nicodemo. A este nombre que su nombre justamente tiene que ver mucho con la preocupación por el pueblo. Y le habla del inefable, del grande, del maravilloso amor de Dios, diciéndole: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, por amor, Dios le estaba poniendo como una reseña de todo lo que le había hablado el Señor a Nicodemo, y le estaba diciendo: todo lo que te he dicho que voy a hacer, que Dios hizo, es por amor. Por amor a tu alma, por amor a nuestra alma. Porque si bien se lo dijo a Nicodemo, hoy nos dice a nosotros que Dios amó de tal manera el mundo, ¿sí? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio a su Hijo lo más valioso que él tenía para salvar al mundo. Pero hay una condición para que nosotros no nos perdamos y tengamos vida eterna, que es creer. Creer. ¿Cree usted? ¿Cree en el cielo? ¿Cree en el infierno? Dice: no envió Dios a su Hijo al mundo, dice el 17. No lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y estoy totalmente en contra de la doctrina que se predica, que se dice que Dios ha escogido, no hablo de los 144.000, que Dios ha escogido de lo que tiene y ha marcado un grupo desde la eternidad y que esos van a ser salvos. Yo creo en el concepto universal de la salvación. ¿No sé ustedes, hermano? Que la salvación es para todos. La salvación es para todos, es lo que dice acá. Para todos los hombres y mujeres. Es la salvación de Dios. No envió el mundo para condenarlo, porque el lugar de condenación, como dijimos, no es para los hombres, no fue hecho para los hombres. Lamentablemente, en lugar de condenación hay millones de personas de muchas generaciones, porque eso fue hecho para Satanás y todos sus ángeles caídos. Pero lamentablemente, el hombre apartado, el hombre incrédulo, ha ido a parar a una vida lejos de Dios por la eternidad. Entonces vemos que, como dice el 28, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que si no creemos en el Hijo de Dios, estamos caminando en condenación. ¿En dónde está caminando usted? Creer no es solamente leer la Biblia. Creer no es estar en la iglesia. Andar en el camino de la bendición de la vida eterna no es estar... Sí, todas esas cosas son necesarias. Pero el camino de la vida eterna es creer en el Hijo de Dios. Porque el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación. Fíjense ustedes cómo el Señor desarrolla este tema. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Y quién es la luz? Según la palabra, San Juan 9:5, San Juan 12:42, San Juan 8, no recuerdo el otro versículo que anoté también, nos habla de que Jesús es la luz. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús es la luz del mundo, San Juan 8:42, Jesús es la luz del mundo,
Pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. ¿Por qué hay gente que no persevera en el camino de Dios? ¿Por qué hay gente que viene y un día desaparece y usted lo va a visitar y no quiere saber nada, no lo quieren ver? ¿Por qué? Porque la luz de Cristo le iluminó y comenzó a ver sus tinieblas. Esas tinieblas que ama. Porque dice que amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más la vida del mundo, la vida satánica, aún siendo conscientes de lo que está sucediendo, el mismo Satanás que lo está realizando. Siguen. Saben que hay una luz. Saben que hay un lugar donde pueden encontrarlo, lo que necesitan, pero aman más su fornicación, su adulterio, su pornografía y muchas cosas más. Por eso cuando la luz comienza a iluminar, muchos huyen. Y a veces digo, pero qué hermano tan precioso, que con tanto entusiasmo ahora lo veo, que anda allá. Porque ¿sabe por qué? Porque la luz comenzó a iluminar. Y cuando ilumina y comienza a mostrar las tinieblas, como se ama más las tinieblas que la luz, entonces prefieren irse. Ahora, tenemos que nosotros cambiar nuestra manera de compartir el mensaje con los que no creen y hablarles de la luz. Porque de las tinieblas estamos cansados, por demás. Porque si usted le habla de las tinieblas, pero si usted le habla de la luz y del amor de Dios que vino para traer esa luz, su mensaje es totalmente diferente. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje del amor de Dios que va a transformar, que va a cambiar, que va a ver al ser humano, va a ver que hay otra perspectiva, aparte de su pecado y su maldad que goza. Porque el pecado no es feo. ¿Sabe cuándo uno siente repulsión al pecado? Cuando realmente está consagrado a Dios. Cuando realmente está consagrado, está santificado. Uno siente repulsión por el pecado. Pero mientras tanto, es lindo el pecado. Pachanguear por ahí, estar con una, con otra, salir, hacer esto, aquello. El pecado es lindo. Le gusta nuestra carne. Pero tiene que llegar el momento que nosotros estemos en la luz de tal manera que odiemos el pecado. La palabra odio no queda muy bien, sino que tengamos repulsión hacia la maldad, repulsión hacia el pecado. Y dice la palabra del Señor que, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y acá quiero volver a otro relato de Juan. ¿Les tienen paciencia? Bueno, más o menos. Otro relato de Juan. La mujer es sorprendida en un nuevo acto de adulterio. ¿Sabe que había una ley específica de apedrearlas? Pero también el hombre. No sé si se habrá escapado por alguna ventana, o los mismos religiosos lo dejaron ir para poder acusar al Señor, porque eso era lo que querían ellos. Porque si Jesús decía sí, apedréenle, mátenla, sí, aplican la ley, pero ¿y la misericordia de Jesús de la que predicar? ¿Dónde está? Y si decía no, déjenla, porque miren, su alma, entonces, mirá, no guarda la ley. No. ¿Por qué? Había 2 escuelas de pensamiento en el tiempo, había más escuelas. Escuelas de pensamiento judío. Escuche bien lo que yo le voy a decir. A los maestros se les llamaba rabinos, se les llama rabinos. ¿Está? Escuelas de pensamiento humano, no divino. Por eso, ojo cuando nosotros empezamos a escuchar que los rabinos empiezan a hablar de determinadas cosas, porque según ellos y según los judíos religiosos, hay 32 maneras de interpretar la palabra de Dios.
Pero nosotros sabemos que hay una sola interpretación. Pero ellos interpretan hasta los lugares que están vacíos entre frase y frase. 32 formas de interpretación. Y en el tiempo de Jesús había dos escuelas de pensamiento judío, humano, obviamente. Ya les digo, hay una infinidad de libros que se llaman Midrash. El Midrash son los comentarios de los rabinos. Ellos se llaman así mismo los Midrashim, los que hacen los comentarios. Pero están basados en razonamiento humano. En esas 32 formas. Es más, mire, no se asombre de lo que le voy a decir, pero cómo era que ellos discutían las leyes. Las discusiones entre los maestros eran discusiones acaloradas, eran discusiones fuertes, eran discusiones, a ver, cuál de los dos tenía la verdad, tenía la razón. Y cuando Jesús, vengo aquí a las dos escuelas de pensamiento, en el tiempo de Jesús, que las dos mayores, una de Shammai, uno de un hombre llamado Shammai, y otro de Gamaliel, que era nieto de Gamaliel, no era el Gamaliel que nosotros conocemos en la palabra del Señor. Y ellos fueron los que vinieron a hablar con Jesús para ver cuál era su forma de pensar conforme a la ley. Pero como dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, en nuestro Dios no hay sombra, no hay luz ni sombra de variación. Él es luz. Entonces Él declaró lo que decía la palabra de Dios. Si alguno de vosotros está sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y todos se fueron. Desde los mayores, ¿por qué? Porque tenían la conciencia sucia. Él no estaba ni con una escuela de pensamiento, ni con la otra escuela de pensamiento. Ya cuando era un niño y estaba en el templo, dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Él no estaba en la escuela de pensamiento de hombre ninguno. Estaba en la escuela de Dios, porque por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Y nosotros no nos podemos guiar por pensamientos humanos. Tenemos que guiarnos por el pensamiento divino. Amén. Los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Aborrece el mensaje de Dios. Dice, habla en contra de la iglesia, habla en contra de los hijos de Dios. Siempre está hablando de los malos testimonios que hay por ahí, que alguien dijo de algún pastor, de algún hermano, siempre está sacando eso, pero en realidad está escondiendo su pecado. ¿Por qué? Porque aborrece la luz. Yo cuando era joven no aborrecía la luz, pero tampoco creía en la luz. Hermanos, eso es aborrecer la luz. Aborrecer la luz no está dentro del sentido de decir, yo soy cristiano, no me mataría todo, yo quemaría la Biblia, está eso. Pero también cuando somos indiferentes a la palabra, ahí estamos aborreciendo la luz. No solamente la aborrece, no viene de luz, a esta luz de la palabra. ¿A usted le pasó alguna vez estar leyendo y cambiar de página porque Dios le empezó a hablar algo que usted sabía que estaba mal? A mí me pasó. Es decir, no, esto mejor de vuelta a la página, leo acá, porque esto que está acá, Dios me está hablando. La luz. El Señor quiere que brille en cada corazón. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y viene la luz. Miren, si el mundo amara la luz, acá tendríamos una congregación, no sé. Debería tirar paredes, poner techo, agrandar para allá. Pero el mundo, las personas del mundo, nosotros antes, no amábamos la luz. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿amamos la luz? ¿O aborrecemos la luz? Porque dice, y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas.
¿Y a quién le gusta ser? ¿Te le gusta ser reprendido? A nadie le gusta ser reprendido. A nadie le gusta que le señalen los errores. A nadie le gusta que le digan vos te equivocaste, vos estás en pecado. Capaz que la persona lo toma con mucha humildad, pero por dentro está deseando que usted se muera. Y dice, ay, qué humilde, qué bien que recibió el consejo. ¿Qué? Por dentro es una calderita. ¿Por qué? Porque cuando viene a la luz, no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces nos quedamos medio lejitos, como hijos de Dios, nos quedamos medio lejitos de la luz, nos quedamos medio en penumbra ahí. A veces que queda, no digo que sea así que ustedes estén, por favor. Si a veces no se prende la luz y yo acá estoy muy iluminado y ella está en penumbra. Y nos alejamos así de la luz, nos quedamos medio ahí, porque no queremos que se note que tenemos una boca sucia, que decimos malas palabras, que decimos cosas con doble intención, que gritamos, que por fuera parecemos muy tranquilitos, pero cuando monto en pingo, ¡guau! Sale el león o la leona de adentro mío y dice, más el que practica la verdad. Yo recuerdo que hermano Alberto Larrea predicaba casi todos los sábados, quien fuera mi pastor, el pastor de mi hermana también, predicaba casi todos los cultos generales del libro de Santiago. Y machacaba con el tema de practicar la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso dice que el que practica la palabra, el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si yo practico la verdad, si yo ando por el camino de verdad, no voy a tener temor de estar en la luz. Porque mis obras se van a ver que están hechas en Dios. Pero cuando ando medio ahí en tiniebla, en medio queriéndome acercar un poquito a la luz, entonces voy a permanecer alejado, porque no quiero que me reprendan. Es más, a veces parecemos más cabras que ovejas. Somos ovejas del prado del Señor todos, aún los pastores, los apóstoles, todos, profetas, todos somos ovejas del prado del Señor. Pero a veces reaccionamos como cabras. Cuando alguien nos dice, mira querido, tenés que solucionar este problema en tu vida. Cuando de repente viene la luz y nosotros tenemos ese bien escondidito acá dentro de nosotros, pero el Espíritu Santo que está iluminando, a través de la persona de Jesucristo viene la palabra y dice, como una hermana, no ve, en otra iglesia, fue y le dijo a hermano Alberto, le dijo, ¿usted quién le contó? Dice, ¿quién le contó de qué? ¿Quién le contó de mi vida? A mí nadie me contó de su vida, porque todo lo que usted dijo, alguien se lo dijo de mí. Porque el pastor estaba predicando y todo lo que decía era lo que ella estaba viviendo. Dice que ella quería saber porque todavía no entendía que el Espíritu de Dios habla y revela lo que está en lo oculto del corazón. Y fue y le dijo, ¿quién le contó a usted? Nadie le contó. El Espíritu de Dios sabía. Por eso nosotros no podemos atarnos a métodos ni nada por el estilo, porque el Señor sabe y tenemos que dejarlo que Él obre. Y también Él hablaba de practicar la verdad y de practicar la palabra de Dios. Y tenemos siempre el libro de Santiago. Y cuando subía el culto y decía, vamos a abrir el libro de Santiago, ya todo el mundo sabía. Y ya en lo personal, por lo menos me empezaba a analizar. Habré andado en la verdad en este tiempo. Habré estado en la luz. Pero todo aquel que practica la verdad viene a la luz. Es como aquel que no comete delito. Yo si me voy caminando y me agarra la noche y voy cruzando para ahí, si me para la policía y me ponen arriba del patrullero y me cachean y me piden los documentos, yo no tengo ningún problema, porque yo no tengo delito. Pero ¿qué pasa si tengo alguna cosita ahí escondida, algún delito, tengo algo en casa o algo que no debo de tener o algo? Cuando viene la policía digo,
Señor, ayúdame. Algunos dicen, meten a Dios, quieren meter a Dios en sus líos. Ay, que no me pare la policía, porque si me pare me van a cachar y me van a encontrar que llevo tal cosa. Pero cuando uno no tiene, cuando uno anda en la verdad, viene la luz. Para que se vea que sus obras son hechas en Dios. Quiera el Señor, hermanos, yo creo que ahí Nicodemo, con toda esa palabra que Jesús le habló, que no usó palabras altisonantes, al final de la vida del Señor vemos que Nicodemo es discípulo del Señor. De forma oculta, pero discípulo del Señor. Y realmente nosotros, hermanos, si pretendemos nosotros alcanzar la vida eterna, tenemos que creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. ¿Usted cree que Dios existe? Eso es la fe. ¿Cree que Dios? ¿Nunca le ha pasado de pensar que Dios no existe? Escuchaba al pastor David Wilkerson diciendo, hablando del eclipse de fe de Pedro, cuando negó al Señor. Y dice que él había conocido a un pastor que había estado no sé cuántos días en ayuno y oración. Cuando ese pastor salió y dice, mira, yo sé que tú has estado en ayuno, le preguntó y le dijo, pero también sé que en estos momentos muchas veces viene un eclipse de la fe. ¿Qué te está pasando? Y este pastor le dijo, ¿sabe qué? En un momento llegué a dudar de la existencia de Dios. Hermano, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Porque todo lo que el Señor le habló a Nicodemo es todo lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Caminemos por el camino de la vida y de la fe. Caminemos. Andemos por el camino de la fe. Salgamos del camino de la condenación si estamos caminando por él. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo no alegrarnos? Yo te invito a que vengas a la luz, hermano. Sal de las tinieblas. Si el Señor ha señalado tus tinieblas en esta tarde, la palabra no viene en vano. Si hay tinieblas en nosotros, es el momento que salgamos de ellas ahora a la luz. Porque dice la palabra que hay pecados que los hombres se les hacen patentes en la tierra, pero hay otros que serán patentes en los cielos. Entonces más